Vamos a continuar. Hoy nos tocará hablar de lo relativo a la declaración anual de grado de riesgo y prima. Antes de entrar en materia, vamos a dar una repasada rápidamente de los elementos que nos van a servir de utilidad para poder necesariamente utilizar esta herramienta, y nos derivaremos a lo que son riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo son todos los accidentes o enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo, y tendremos que separar lo que es un accidente de trabajo de una enfermedad de trabajo. Dice el artículo 42 que se consideran accidentes de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la misma muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de su trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se presente. Y también nos remite a los accidentes que son sufridos en trayectos, considerando los trayectos espacios de su centro de trabajo a su casa o desde su casa a su centro de trabajo, con rutas lógicas y con horarios lógicos también. Y vamos a ver lo que es enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de una acción continuada de una causa que tenga su motivo o origen en el trabajo. Vamos a ejemplificar. Un trabajador que está, por ejemplo, de cementeras, están expuestos a polvos, pueden producir efectos en sus bronquios. Trabajadores que están expuestos a la vista, soldadores, trabajadores que están expuestos a ruidos como son molinos, entre otros. Estos son enfermedades de trabajo. Y en todo caso, tanto los riesgos de trabajo como las enfermedades de trabajo tendrán que ser calificadas por el Departamento de Salud en el Trabajo a través de sus oficinas de salud en el trabajo y con los formatos que para tal efecto se encuentran. Bueno, más que la fórmula, es importante conocer lo que se debe de realizar cuando se siniestraliza o se accidenta un trabajador. Primero que nada, un trabajador debe de ser atendido. Antes que esperar a llenar cierto tipo de documentos, el trabajador lo primero que se debe hacer es salvaguardar su estado de integridad y se debe de acudir a la institución de salud más cercana. Si es el propio Seguro Social, se debe de atender la urgencia, y una vez que está regularizado, habrá que llenar los formatos que para tal efecto el instituto nos va a proveer. Cuando se accidenta un trabajador, hay un formato que se llama ST1 o ST7, que es el mismo formato, el cual el patrón tiene la obligación de llenar para que, a su vez, Salud en el Trabajo tenga elementos para poder calificar si fue un accidente con relación a la actividad que realiza el trabajador. Va a ser citado el trabajador con los estudios necesarios que haya tenido, radiografías, entre otros, para ser calificado. El patrón tiene la obligación de llenar el formato y a su vez tiene el derecho de recibir de Salud en el Trabajo la calificativa correspondiente para él tomar en cuenta si lo que derivó como accidente de trabajo es factible para que él lo tome en cuenta, considerando que no todos los accidentes pueden ser calificados como profesionales. Para tal efecto, habrá que llevar un control. Deberemos a su vez contabilizar las incapacidades que para tal efecto se expidan, considerando la primera como inicial y las siguientes como subsecuentes. Al momento de darse de alta a un trabajador, debe de darlo de alta el médico, principalmente el especialista que lo atendió. Si fue un traumatismo, el traumatólogo. Incluso el mismo médico familiar puede tener la atribución de dar alta. Este formato se llama ST2. ¿Son de utilidad? Claro que son de utilidad, y en todo momento debemos de tenerlos para que llevemos nuestros controles adecuadamente. Es obligación, de acuerdo al artículo 51 de la Ley del Seguro Social, es obligación del patrón
dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social de los accidentes de sus trabajadores dentro del periodo que establezca el reglamento para tal efecto. Habla de 3 días o 72 horas a partir de que tenga conocimiento de causa. Si el patrón omite una presentación, incluso se le puede considerar como una defraudación fiscal, y en todo momento están facultados, de acuerdo al mismo artículo 51, al propio asegurado, a sus familiares, para denunciar estos hechos que pueden producirle un capital constitutivo al patrón. Habla en su artículo 54 la Ley del Seguro Social de las consecuencias que genera, en este caso. Además que es importante tener inscritos a los trabajadores con salarios reales de acuerdo al artículo 27, toda vez que si está inscrito el trabajador con un salario menor al real, se le pudieran aplicar capitales constitutivos al patrón. Por tal motivo, mi recomendación es inscribir a los trabajadores inmediatamente al momento de ingresar al trabajador, incluso previo a su ingreso. Tenemos 24 horas para poderlos asegurar y nos evitamos accidentes en trayecto, sobre todo cuando son trabajos que son matutinos, en horarios de 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando aún las oficinas no se abren para inscribir o nuestras oficinas no tenemos el horario tan temprano para poder incorporar a los trabajadores. Podemos hacerlo con un día anterior, obviamente incorporándolo con fecha del día siguiente, que es la que vamos a tener dentro de nuestro inicio de labores o contrato de trabajo. Los riesgos de trabajo pueden producir incapacidades temporales, son las que regularmente expide el médico y que el trabajador, aparte de que le sirve para justificar sus días de ausencia, le sirve también para cobrar los subsidios que se pagarán al 100% a partir del primer día del salario base de cotización. Estos incapacidades temporales no podrán expedirse más de un año o 52 semanas. Es el término que tiene el instituto para habilitar a un trabajador para que realice una función ordinaria. Si tuviese una consecuencia, se le consideraría una incapacidad permanente parcial. Esta, a su vez, el instituto nos tendría que señalar el porcentaje de evaluación de acuerdo al artículo 513 o 514 de la Ley Federal del Trabajo para nosotros poder determinar nuestro grado de riesgo, el cual vamos a ver al final. Y me interesa más que entiendan estos conceptos, porque a veces nos preocupamos cuando llega febrero para presentar la siniestralidad o la declaración de grado de riesgo. Esta es una operación simple que incluso el mismo SUA te lo puede reflejar simplemente con encargar estos elementos propios de los riesgos de trabajo. Pero vamos avanzando. Dijimos que podemos, un riesgo de trabajo puede causar incapacidades temporales, incapacidades permanentes parciales cuando transcurrido un término o sin haber transcurrido, el trabajador sufrió una lesión que lo disminuye laboralmente en función a su 100% de capacidad. Esto está contemplado dentro del 513 de la Ley Federal del Trabajo y 514. 513 hablando de enfermedades de trabajo y 514 hablando de riesgos de trabajo. Ahora bien, si una incapacidad temporal puede ser permanente, parcial o permanente total, no puede rehabilitar al trabajador, porque el instituto puede otorgarle, una vez terminando los 52 días que tiene para incapacitarlo temporalmente, puede señalarle que tiene derecho a una incapacidad permanente parcial provisional por 1 o 2 años. En ese tiempo puede seguir rehabilitándolo. Se hace una revaluación. Si el trabajador está en condiciones de laborar al 100%, se da por terminada y el trabajador sigue en activo. Si hay una secuela y requiere de una incapacidad permanente parcial en forma definitiva, nos hará el reconocimiento a través del formato correspondiente y en la evaluación correspondiente, la cual nos va a servir también para manejar nuestra siniestralidad en el mes de febrero. Haciendo una acotación, la declaración
se hará con riesgos de trabajo terminados. No podemos nosotros considerar riesgo de trabajo mientras no tengamos una ST2 como una alta laboral. Asimismo, puede también provocar incapacidades permanentes totales y la propia muerte. La diferencia entre una incapacidad permanente parcial y una incapacidad permanente total es en cuanto al porcentaje de disminución funcional se refiere. Y un trabajador que tiene un porcentaje de evaluación menor al 25% puede recibir, necesariamente va a recibir una indemnización global. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recibir un pago único por su daño. Si la incapacidad permanente es parcial, mayor al 25%, pero menor al 50%, va a ser optativa para el trabajador para que elija entre una indemnización global o una pensión definitiva por el porcentaje de evaluación, que esta pensión podrá ser llevada a cabo junto con una de cesantía o vejez. Son compatibles en todo momento. No así las incapacidades permanentes totales cuando son riesgos mayores a un 50% de su capacidad funcional. Por lo tanto, un trabajador que sufre un riesgo de trabajo tiene derecho a continuar laborando y obtener una pensión posterior por una cesantía o vejez. Y el patrón, en todo momento, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social le obliga o le recomienda que utilice al trabajador en un trabajo adecuado a su necesidad, considerando la disminución funcional. ¿Por qué la muerte se considera también como un riesgo de trabajo? Una acotación fuera de riesgo de trabajo, debemos de entender que para que tengan derecho una esposa a una pensión, hablando de enfermedad y maternidad, se requieren 150 semanas de cotización. En tratándose de pensiones de riesgo de trabajo, no requieren un mínimo de semanas. Por eso la importancia que pudiese considerarse como riesgo de trabajo derivado de un riesgo de trabajo derivada a la muerte. Y en todo momento se considerará el 100% del salario, excepto para la pensión de viudez, que es un porcentaje que en su momento lo vamos a ver. Si se dio de alta a un trabajador y posteriormente sufre una recaída, el instituto solicitará en forma expresa al patrón un llenado de ST7 nuevamente por recaída, la cual se considerará dentro de los periodos de la determinación de grado de riesgo. Si fue en el mismo año, se considerará el porcentaje de evaluación más la recaída, si es que a su vez está dentro del mismo periodo, y si no, pues la podemos considerar para el periodo inmediato subsiguiente, ¿verdad? Estos elementos nos van a permitir hacer el cálculo correspondiente de acuerdo al artículo 71 de la Ley de Seguro Social. Y la fórmula para calcular, se les voy a mostrar. Esta es la fórmula para calcular la siniestralidad. Si ustedes observan, hay una fórmula S sobre 365 más B. Esos datos vienen en esta diapositiva, la cual en todo momento va a ser presentada en forma física o electrónica en el mes de febrero. Por lo tanto, vamos a identificar cada uno de estos conceptos. La V significa que es un promedio que calcula el instituto de 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un trabajador que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. La F significa 2.3, que es el factor de prima. La N quiere decir que es el número de trabajadores promedio expuesto al riesgo de trabajo. La S es el total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. La I es la suma de porcentajes de incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. La D es el número de defunciones y la M es un factor de la prima mínima del 0.005%
que es la que debemos de obtener al final de cuentas. Si nuestra siniestralidad es nada, con el paso del tiempo podemos llegar a tener esta prima mínima. Por lo tanto, para poder desarrollar esta fórmula es simple, aritméticamente pudiéramos desarrollarla, pero en todos los equipos de cómputo, incluso en el propio SUA, les va a dar automáticamente el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, es importante conocer que los factores N, S, I y D son los que vamos a sacar precisamente de los elementos que vimos de los riesgos de trabajo. Considerando los trabajadores expuestos, es el número total de trabajadores expuestos al riesgo de trabajo. El día subsidiado son exclusivamente los días por riesgo de trabajo en la empresa. No vamos a considerar accidentes en trayecto. Solamente podemos considerar riesgos de trabajo ocurridos en la empresa o en comisiones. Asimismo, los porcentajes de evaluación que Salud en el Trabajo nos haya calificado con incapacidades permanentes parciales, totales o de funciones. Para tal efecto, es oportuno que ustedes inicien desde el primer día del mes de enero a llevar sus controles para que no nos sorprenda al año posterior, en el mes de febrero, la presentación de la declaración de riesgo de trabajo. Por lo pronto es todo. Si tienen algunas dudas, vamos a estar en comunicación. Estamos a sus órdenes.